Lista por Sociedad Patriótica. Buenos días, gracias por acompañarnos. Sé que muchos asambleístas de su agrupación política han viajado a diferentes países. Unos lo hicieron a Washington, Estados Unidos, para hablar un poco acerca del tema de la democracia, un tema de las consultas que se dan en Latinoamérica, y otros también analizan el tema de la consulta desde los derechos humanos. Por su lado, fue desde la comisión, mejor dicho, desde el punto de los derechos humanos, a investigar qué pasa en las consultas populares. Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, una de las cosas que nos toca analizar dentro de esta consulta popular propuesta por el Ejecutivo es las preguntas, principalmente la 1 y 2. En la pregunta 1, el Ejecutivo propone eliminar de la Constitución el plazo razonable en la prisión preventiva y dejarlo como un hecho meramente legal. ¿Eso qué va a traer? ¿Qué va a causar? Bueno, el asunto no es llenar cárceles en esta situación. Los tratados de derechos humanos de alguna manera favorecen que se haya primero lo que la Constitución dice, el principio de inocencia, y eso es lo que tratamos de defender a través de del respeto a la Constitución, como la propuso inicialmente el presidente Rafael Correa. Él entró con un discurso el garantista, era la garantía de los derechos humanos por sobre todo lo que trataba de expresarse en esta Constitución. Sin embargo, en esta consulta popular se está subiendo al discurso punitivista. Tenemos cárceles, más sanciones, cuando el problema está en que, primero, la delincuencia es un problema social, y eso hay que analizarlo. Mientras que haya pobreza, mientras que haya desempleo, mientras que no haya oportunidades de inversión, simplemente se va a prestar para que haya más delincuencia, porque cada ser humano trata de cubrir sus necesidades. Pero la pregunta está ahí, la ciudadanía va a decir sí. Sí, pero nosotros también tenemos que analizar qué pregunta estamos haciendo al pueblo ecuatoriano. Una pregunta que realmente favorece al pueblo ecuatoriano, que favorece a los derechos humanos, o una pregunta que es atentatoria a los tratados de los derechos humanos. Y eso es lo que hay que analizar. ¿Ustedes miran desde el punto de los derechos humanos que es inconstitucional? Es totalmente inconstitucional. Es totalmente inconstitucional. La Constitución, en el artículo 77, habla de la prisión preventiva, pero de 6 meses a 1 año, no más. En ese tiempo es el plazo que los jueces, quienes no han cumplido en general con su función como debería ser para emitir las sanciones a aquellas personas que se encuentran presos, ahora ya deben hacerlo. Es un plazo que se debe cumplir. Con respecto a las preguntas 4 y 5 de la Corte, del Consejo de la Judicatura, es una intromisión del Ejecutivo a la función judicial. No es el Ejecutivo quien tiene que designar jueces. Ahora, pero dentro de ese marco, todos los sectores que están en contra o que están en oposición justamente al tema de la consulta popular se han referido a aquello. Pero dentro del marco de los derechos humanos, que es interesante, ¿qué referente más le dan a aquello? Mire, una de las cosas que nosotros tenemos que aclarar es que no es una propuesta de Sociedad Patriótica llenar más cárceles o la detención en firme. Es una propuesta de Madera Guerrero. Nuestras propuestas siempre han estado fundamentadas en los derechos humanos. No más cárceles, no más presos sin sentencia. Eso es lo que hay que analizar. ¿Cómo controlar el tema de la delincuencia, entonces? Bueno, el tema de delincuencia es un problema que tiene que tratar el Ejecutivo. Por eso es el tema aquí de las preguntas. ¿Usted cree que con esto se va a eliminar la delincuencia? No, la delincuencia, como le explico, es un problema social, es un problema que viene derivado a problemas económicos. ¿Se puede decir aquí que si un país no es estable económicamente, si no brinda las opciones de empleo, entonces vamos a generar más delincuencia. ¿Y brindamos los derechos humanos a quiénes? ¿Hacia los delincuentes o hacia la sociedad en fin? No, los derechos humanos van hacia la sociedad, porque los delincuentes también son parte de la sociedad. No tenemos que juzgar a un delincuente. Cuando muere, nosotros tenemos que defender los derechos humanos por sobre todo. Los policías también son personas. Todos tenemos el derecho primero al principio de inocencia. Y eso es lo que hay que defender en la Constitución. Si nosotros llenamos las cárceles y nos dedicamos a llenar cárceles y siguen existiendo jueces ineficientes que no son capaces de cumplir con el plazo de los 6 meses que una persona está presa para hacer todas las investigaciones y llegar a una condena,
Entonces va a pasar lo mismo que siempre. Las cárceles van a seguir siendo hacinamientos porque, por otro lado, los tratados de derechos humanos dicen la protección al ser humano como tal. Ya. Las cárceles no son centros de rehabilitación, todo lo contrario, las cárceles se están llenando, lo que se está generando simplemente es que esa persona que está preso viva en un mundo que está totalmente afectado a sus derechos. Usted lo dice, jueces ineficientes, por eso es las enmiendas Sí, no. 4 y 5. Todo lo contrario. Las enmiendas 4 y 5 nada tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que pasa? El Ejecutivo, como su función, como con sus funciones, no tiene ninguna intromisión en la función judicial. Es totalmente independiente. Los poderes del Estado son independientes unos de otros. Y es la función del Consejo de la Judicatura elegir los jueces. Pero también tenemos que ver quiénes son los que están perteneciendo al Consejo de la Judicatura. ¿Cuáles son los honestos? ¿Cuáles son los deshonestos? Eso es lo que hay que analizar. En este momento hay hay un intercambio, se hizo un contrato, una negociación con la Universidad de Talca a través del Ministerio de Justicia para hacer una auditoría a los jueces. Ya. Esto hay que hacer primero una investigación. ¿Qué tan legal fue este convenio con la Universidad de Talca? Esas son las cosas que tenemos que analizar. Vamos a hacer una investigación minuciosa para que se dé, primero, cuáles son los resultados que se van a obtener en esta auditoría. Segundo, hacer una investigación a los miembros del Consejo de la Judicatura. Okay. Para ver cómo están tratando. En este momento, el Consejo de la Judicatura está presionando a los jueces porque está respondiendo al juego sucio del presidente Correa. Le hemos visto. Es el mismo presidente del Consejo de la Judicatura que presiona a los jueces cuando el presidente de la República... Pero ya van a ser cambiados, hay un Consejo de Participación o Quinto Poder que está en ese camino. Sí, ¿Cómo va a quedar aquella? Una de las cosas que hizo el presidente Correa y que es totalmente que estoy en desacuerdo es porque cuando se eligió, se le quitó la potestad al legislativo que elegía democráticamente a las diferentes autoridades, se le dio el Consejo de Participación Ciudadana, que supuestamente era un organismo independiente del Ejecutivo. Hasta ahora no vemos que hay independencia del Ejecutivo hacia el Consejo de Participación Ciudadana. Las mismas personas que puso el presidente Correa en las autoridades son las que han sido nombradas en este momento. El mismo problema de la justicia en cada gobierno de turno. Si de esta manera nosotros hablamos de la consulta que va a venir aquí en tales preguntas de las enmiendas, ¿qué pasó en el gobierno del coronel Gutiérrez con el denominado tema de la pichicorte? Ya, primero quiero recalcar algo. Nosotros no nos oponemos a una consulta popular. Okay. No se oponen. No nos oponemos a una consulta popular siempre y cuando las preguntas sean preguntas coherentes, unas preguntas que no atenten con los tratados tratados de los derechos humanos, siempre y cuando sean unas preguntas honestas, que atrás de esas preguntas no haya un fondo que es el que realmente va a perjudicar al pueblo. Con estas preguntas se está envolviendo al pueblo ecuatoriano. El pueblo tiene que decidir, pero es nuestra obligación difundir la información de lo que se está haciendo a través de esta consulta popular. ¿Esto difundieron ustedes allá en Derechos Humanos? La consulta popular es totalmente un proceso democrático y nosotros no lo negamos. Pero un proceso democrático no siempre nos da resultados legítimos. Y eso es lo que nosotros vamos a defender. Es la Corte Constitucional. Pero de alguna u otra manera están en contra. Nosotros estamos en contra de las preguntas que se están haciendo. No estamos en contra de que se la consulte. No estamos en contra de que se consulte al pueblo. El pueblo es el mayor decisorio de las resoluciones que se tomen para nuestro país. El pueblo es el que va a escoger, es el que va a decidir. Nosotros estamos aquí para informar. Solo en cuanto a su pregunta, yo quiero recalcar que una de las cosas o de los argumentos con los que se ha llenado la boca el presidente de la República desde hace 4 años es hablar del pasado. Pues le recuerdo que el pasado sigue siendo presente. La corrupción no ha cambiado en nada. Lucio Gutiérrez respondió al pueblo ecuatoriano. Lucio Gutiérrez pidió disculpas al pueblo ecuatoriano por sus errores y él pidió la oportunidad de volver y enmendar los errores. Sin embargo, tenemos un presidente y la idea es que este presidente cambie realmente el sentido del país. Y estamos estancados en lo mismo. Desde la Asamblea, ¿qué se puede hacer? Desde la Asamblea
Hay una de las preguntas que me parece bastante importante, es el seguro social obligatorio por parte del patrono. Me parece es totalmente favorable, pero esto no necesita ir a través de una consulta popular, porque esto es una obligación del patrono asegurar a todos sus empleados. Esto debería ir a través de un proyecto de ley. Hay proyectos de ley que se han presentado en la Asamblea Nacional y que no se les da paso porque no se los considera prioridad. Se los está llevando a una consulta. Bueno, ¿quieren esto? Estamos de acuerdo, pero esto no es necesario que vaya a una consulta. Esa pregunta no es necesaria, es una obligación del patrono afiliar a todos sus empleados. Dentro de ese marco, ¿qué ha hecho la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea? Si es que hay una comisión. Bueno, vea, lo que le puedo decir es que, bueno, este tema se ha tratado en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Es una discusión bastante ardua. No nos olvidemos que en cada comisión la mayoría es de gobierno y ellos responden al Ejecutivo, quien en vez de ser un legislador indirecto, debe ser un colegislador, es un legislador directo. ¿Usted a quién va a presentar este plano justamente de inquietudes de la Comisión de Derechos Humanos en el tema de las preguntas formuladas y analizadas aquí? Bueno, esto lo voy a presentar al pueblo ecuatoriano a través de los medios de comunicación. Seguiremos haciendo las investigaciones, esperemos cuáles son los resultados de las diferentes audiencias que ha tenido la Corte Constitucional en base a las preguntas enviadas por el Ejecutivo. Esto sí requiere un tiempo, estamos trabajando contra reloj, pero no nos vamos a detener. Nosotros vamos a llegar con todos los fundamentos, con todas las bases para decir por qué debe ir o por qué no debería ir estas preguntas a la consulta popular. Estas son las que tienen que mirarse, son las preguntas, no una consulta al pueblo ecuatoriano. Las preguntas que lleguen al pueblo ecuatoriano tienen que ser claras, legítimas, que no haya un trasfondo en esto. Muy bien, la Asamblea se ha metido mucho de fondo al tema de la consulta, justamente de la que se está tratando, pero en el fondo, ¿qué también está haciendo la Asamblea durante estos días? ¿Cuál va a ser la agenda propuesta para esta semana? Bueno, todavía no hay agenda en esta semana. Cada legislador está trabajando en sus despachos. ¿En cada una de sus comisiones? ¿O individualmente? No, cada una de las comisiones que estén convocadas en este momento. Sé que va a llegar un proyecto de carácter económico urgente a mi comisión. Aún no llega. El momento que llegue, bueno, nos tocará analizarla, nos tocará discutir y ver los pros y los contras del proyecto que viene en camino. ¿Han podido debatir en cada uno de estos proyectos de económico urgente que vienen del Ejecutivo ustedes o cómo se ha tratado? No, bueno, nuestra lucha ha sido dura dentro de la comisión. Dentro de la comisión hay 7 asambleístas de gobierno y esto es duro para nosotros. Sin embargo, cada vez que hemos discutido un proyecto de ley y que no se ha podido llegar a consensos, hemos fundamentado nuestras inquietudes, hemos fundamentado cada una de las cosas por las que nos oponemos a un proyecto de ley. Hay proyectos de ley en los que hemos llegado a consensos, como es la ley de lavado de activos, que se llegó a un consenso que fue aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional y que vemos que también hay cosas que no se aprobaron dentro de la Comisión ni del Pleno de la Asamblea Nacional y que se las está incluyendo en esta consulta popular. 7:19 a.m. Quiero agradecer la presencia de Silvia Con, asambleísta por Sociedad Patriótica. Junto a nosotros hemos analizado el tema de algunas preguntas de enmiendas de la consulta popular que tienen que ver a la 1, 2 y 4 y 5 dentro de este marco. Gracias.